Nosotros conformamos el equipo de operaciones unitarias. Respecto a nosotros, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestro equipo de trabajo está formado por Delgado Mero, Nixon Ulises, mi persona, Ceballos Coveña, Yana María, y Delgado Pico, Brian Lauro. En el siguiente blog hablaremos sobre las definiciones, la clasificación y las aplicaciones de las operaciones unitarias. Primero, una introducción general a la materia, ya que la asignatura de operaciones unitarias es de gran importancia en el perfil profesional de nuestra carrera, además de estar vinculada estrechamente con otras ingenierías, como es el caso de la ingeniería alimentaria, ya que estas operaciones se basan en procesos en donde la materia prima se transforma o se separa en productos útiles que constituyen la trama de la industria. ¿Qué son las operaciones unitarias? Existen varias definiciones acerca de las operaciones unitarias según las diferentes perspectivas de muchos autores que las describen. Como análisis grupal, nosotros tenemos que las operaciones unitarias son una expresión más sencilla e indivisible de un proceso de transformación de un producto en la industria, que puede ser físico, como es el caso del proceso empleado para la manufactura de la sal común, o puede ser por reacciones químicas, como es el caso del proceso del cracking del petróleo. Aquí podemos ver en la siguiente imagen, en la primera imagen podemos ver que se muestra a continuación un múltiple efecto, que son equipos compuestos por varios evaporadores. Podemos ver que están conectados en serie, en donde ocurre la evaporación de las mezclas a partir del intercambio térmico. Estas operaciones constituyen la base de la industria química y la transformación de materiales. Pueden definirse como un área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materia prima y ocurre una función determinada de forma como parte del proceso. Las transformaciones ocurridas durante una operación unitaria pueden basarse en modificaciones en la masa o la materia, por modificaciones en la calidad o el nivel de energía calorífica que posee, o por modificaciones en las condiciones de movimiento de la sustancia original, ya sean por variaciones de la dirección, del sentido, de la velocidad. Estos cambios están regidos por las leyes de conservación de la materia, la energía y la cantidad de movimiento. Bueno, ahora tenemos la clasificación de las operaciones unitarias. Estas se clasifican en operaciones unitarias por transferencia de materia. En este caso, se transfiere masa de una fase a otra diferente. El mecanismo básico es el mismo, ya sean en fases sólidas, líquidas o gaseosas. Este proceso incluye destilación, absorción, lixiviación, entre otros. También tenemos las operaciones unitarias por transmisión de calor, que en este proceso es fundamental, ya que se considera como tal a la transferencia del calor que pasa de un lugar a otro. Se presentan las operaciones unitarias de evaporación, intercambio de calor, etc. Aquí también el calor se transfiere desde el cuerpo que está más caliente hacia el cuerpo que está más frío. También tenemos las operaciones unitarias por transmisión simultánea de calor y materia. En este proceso existen simultáneamente dos fuerzas impulsadoras separadas que pueden ir en el mismo sentido como también en sentidos opuestos. También tenemos las operaciones unitarias por transporte de cantidad de movimiento. Esta se refiere a las que se presentan en los materiales de movimiento, como es el caso del flujo de fluidos o el mezclado. Este se emplea para separar partículas sólidas de un líquido. Y también en este proceso las partículas sólidas ceden parte de su cantidad de movimiento a las moléculas del líquido. A continuación, mi compañero con el siguiente cuadro. Continuando con la explicación de mi compañera, tenemos la clasificación de las operaciones unitarias. En transferencia de materia tenemos como ejemplo la extracción, la rectificación, la absorción, la desabsorción. En la transmisión de calor tenemos como ejemplo el intercambio de calor sin cambio de estado, la evaporación, la condensación y la congelación. En transmisión simultánea de calor y materia tenemos como ejemplos la humidificación,
la deshumidificación, el secado y la liofilización. En la parte de transporte de cantidad de movimiento tenemos como ejemplo la circulación de fluidos y el transporte de sólidos. Una vez dicho esto, entramos al campo de aplicación de las operaciones unitarias dentro de la industria. Tenemos como primer punto o primer proceso lo que es la filtración. Tenemos que la filtración es la operación unitaria en la que el componente sólido insoluble de una suspensión sólido-líquido se separa del componente líquido, haciendo pasar este último a través de una membrana porosa, la cual retiene estos sólidos en su superficie. Viniendo a la aplicación industrial de este proceso, que es la filtración, tenemos que este proceso va desde un simple colado hasta incluso separaciones mucho más complejas. Este proceso se utiliza en la industria farmacéutica y para procesos de aguas residuales, también como en la industria alimenticia. También se puede apreciar en la eliminación del amoníaco y los nitritos del agua. Aquí vemos un claro ejemplo de un proceso final de la filtración de la cerveza, que para su proceso final o para su embotellamiento, primero debe pasar por un filtrado. Continuamos con la destilación. La destilación es la operación de separar mediante la evaporización y la condensación los diferentes componentes líquidos, sólidos, disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla. Esto se aprovecha en diferentes puntos de la ebullición de cada una de las sustancias que van sometidas a este proceso. Como aplicación industrial tenemos que esta operación se aplica en todos los niveles industriales de producción, desde aplicaciones en industria farmacéutica, de química fina hasta la industria del petróleo. Tenemos un claro ejemplo aquí que observamos en el gráfico, una torre de destilación fraccionaria. La torre de destilación fraccionaria lo que hace es que se introduce el petróleo crudo y se va fraccionando y salen sus derivados según el grado, la temperatura que va aumentando y va fraccionando este producto o este petróleo crudo que en una instancia sale el gas licuado y va derivando el resto de componentes que son utilizados para un sinnúmero de ocupaciones dentro de la vida real y la vida cotidiana. Tenemos el siguiente proceso, que es el secado. Es la operación de un proceso que implica la transferencia de masa entre un gas y un sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa. El secado es habitualmente la etapa final de una serie de operaciones que existen en varios tipos de operaciones de secado, que se diferencian entre sí por la metodología seguida en el procedimiento de secado. Como aplicación industrial tenemos que el secado existe en los procesos químicos industriales que les conviene el secado, como por ejemplo el secado de la sal, que también es pasada para que se cristalice por un túnel de aire, para eliminar el exceso de humedad y así no tenga una humedad muy alta dentro de lo que es el producto para ya la escala de envíos y la escala de distribución. También se puede mencionar el secado de carbón, de los productos alimenticios, de la arena, entre otros. Aquí tenemos como ejemplo lo que es el secado de la madera. Primero se le realiza el proceso de secado para así después ya pasarlas por los diferentes procesos que ya le dan un producto terminado. Tenemos el proceso de la absorción, que es una operación unitaria regida por transferencia de materia, que consiste en poner en contacto un gas con un líquido con el objetivo de que él se disuelva en alguno de los componentes de este gas. Este proceso implica una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa del soluto A través del gas B, que se difunde y está en reposo hacia un líquido C en reposo. Teniendo este proceso en aplicación industrial, tenemos que la absorción puede ser física o química, según el gas que se disuelva en el líquido absorbente o reaccione con él, dando un nuevo compuesto químico. Este proceso se ha utilizado para la recuperación y concentración de las vitaminas y de otras sustancias biológicas, y su utilidad se encuentra en el método denominado análisis cromatográfico, que consiste en la evaluación de pequeñas cantidades de sustancias por la absorción progresiva de numerosos constituyentes presentes en forma simultánea en una solución gaseosa. Aquí tenemos como un claro ejemplo el sistema de absorción de agua hacia amoníaco. También tenemos como otros ejemplos lo que es la climatización, la
la absorción de pinturas y la eliminación de gases ácidos, como por ejemplo el CO2. A continuación va a seguir explicando los otros procesos mi compañero. Continuando con la explicación, veremos el proceso de desorción, la cual es una operación continua a la absorción y en ella un gas disuelto en un líquido es arrastrado por un gas inerte quedando eliminado el líquido inicial. En algunas ocasiones la desorción también se emplea para determinar la destilación súbita. En lo que es aplicación industrial es utilizado para eliminar sustancias químicas dañinas del suelo y otros elementos como lodos o sedimentos, utilizando así calor para transformarlas en gases. Los aparatos empleados en estas técnicas son columnas en las que no se requiere caldera y tampoco hace falta colocar ningún refrigerante. Y estas se dividen en dos tipos como son las columnas de relleno y las columnas de plato. El siguiente proceso a explicar es el de extracción líquido-líquido, la cual dice que la extracción líquido-líquido también es conocida como extracción de solvente, el cual es un proceso químico empleado para separar componentes de una mezcla no homogénea, mediante la relación de sus concentraciones en dos fases líquidas inmiscibles. En esta se requiere que los dos líquidos que se ponen en contacto no se puedan mezclar. Representa una solución ventajosa con relación a la destilación porque permite extraer varias sustancias que tengan un grupo funcional parecido. Esta extracción líquido-líquido se lleva a cabo la técnica de extracción cuando suponga un menor coste económico y se utiliza como alternativa a la destilación de vacío, como por ejemplo la extracción con propano líquido, el cual supone un costo más económico. En su aplicación industrial tenemos que la extracción líquido-líquido se utiliza en la industria del petróleo para la extracción del asfalto mediante propano líquido, mientras que la extracción sólido-líquido tiene las siguientes aplicaciones, las cuales son obtención de aceites y grasas animales y vegetales, obtención de extractos de materia vegetal y animal. En la industria minera, como se conoce, lixiviación, que es la obtención de azúcar a partir de la remolacha. Podemos decir que un ejemplo es el que se utiliza en la separación de los metales como son el uranio, vanadio, hafnio, circonio, tungsteno, molibdeno, los cuales son utilizados también en la separación entre hidrocarburos aromáticos, alifáticos y nafténicos. Aquí podemos observar en la imagen un proceso básico de extracción líquido-líquido en el cual se constituye de ciertos procesos hasta llegar en el proceso de extracción líquido-líquido. La absorción. Esta es una operación unitaria física regida por la transferencia de materia, la cual consiste en la eliminación de algún componente de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. El fluido puede ser un líquido o un gas. En la superficie del sólido se dan interacciones que se hacen que las moléculas del fluido queden retenidas. Los sólidos empleados han de tener una gran superficie de absorción, como es el caso del carbón activo, gel de sílice, alumina activada. En la aplicación industrial, se dice que a nivel industrial se emplea para secar corrientes de gases de su humedad. Se emplea un lecho de gel de sílice. También se emplea en la eliminación de olores, decoloración de líquidos y para recuperar disolventes contaminantes. Además, se encuentra presente en la industria alimentaria, en la decoloración, tanto en la azucarera como aceite. Un claro ejemplo es una de las aplicaciones más conocidas de la absorción, es la extracción de humedad de aire comprimido. Tenemos el proceso de cristalización, el cual es una operación que se utiliza por medio de la cual se separa un componente de una solución líquida transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales que lo precipitan. Este proceso físico por el cual un cuerpo adquiere la estructura cristalina puede realizarse por sublimación, por fusión y posteriormente por enfriamiento de la masa fundida o por evaporización gradual del disolvente en una solución saturada. Como aplicación industrial
tenemos que esta operación es aplicada en la industria alimentaria y es necesaria para todo producto químico que se representa comercialmente en forma de polvos o cristales, ya sea el azúcar o sacarosa, la sal común o cloruro de sodio. Los cristales se han producido mediante diversos métodos de cristalización que van desde los más sencillos, que consisten en dejar reposar recipientes que se llenan originalmente con soluciones calientes y concentradas, hasta procesos continuos rigurosamente controlados y otros muchos pasos o etapas diseñados para proporcionar un producto que tenga uniformidad en la forma, tamaño de la partícula, contenido de la humedad y pureza. Como podemos observar en la imagen, vemos un proceso de cristalización y como conclusión tenemos que una vez realizado nuestro trabajo investigativo, se ha revisado todos y cada uno de los conceptos de varios autores, podemos dar como conclusión grupal que la importancia de las operaciones unitarias dentro del ámbito y el ambiente industrial es extremadamente alta, ya que sin estas operaciones los procesos industriales no fueran posibles y los productos manufacturados o involucrados en estos procesos no estarían en los supermercados o en las estanterías de nuestras tiendas cercanas. Es más, la vida tal y como la conocemos no sería la misma, pues cientos de productos del sector alimenticio, la industria de ropa, la industria del papel, la industria lechera, la industria textil y sin número de industrias de ramificaciones industriales no serían posibles como lo son hoy en día. Mediante la elaboración de esta investigación se obtuvieron conocimientos sobre la importancia de las operaciones unitarias vinculadas con algunas de las ingenierías y lo primordial de la aplicación en los diferentes procesos industriales, principalmente en aquellos que quieren modificar la composición de varios elementos, materiales o cuerpos, a través de estos procesos físicos y físico-químicos, por lo que para llevarlas a cabo se debe tener una gama de conocimientos y bases sólidas en química, física, termodinámica, mecánica de fluidos y campos relacionados a estas áreas de proceso. El orden de nuestra exposición fue primero Yanna Ceballos Coveña, segundo Delgado Mero Nixon y por último Delgado Pico Bryan. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.